El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. En la Escritura encontramos muchos ejemplos de cómo el amor al dinero, la preocupación por él, pueden convertirse en un techo de concreto sobre nuestra vida y sobre nuestro desarrollo espiritual. Cuando se le pregunta a las personas qué es lo que quieren, 3 cosas dicen que quieren: salud, dinero y amor. Y creen que con esas 3 cosas están completos. Vamos a ver el ejemplo de un joven rico. Vaya a la Escritura, al Evangelio de Mateo, capítulo 19, del verso 16 hacia adelante, y va a escuchar esta historia. Dice: llegó un joven delante del Señor Jesús y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, y ese uno es Dios. Y si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. El hombre le preguntó: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no mates a nadie, no adulteres, no robes, no estés chismeando cosas falsas entre el pueblo. Honra a tu padre, pero también honra a tu madre. Y ama a tu prójimo como te amas a vos mismo. Le dice el joven: todo lo que me has dicho lo guardé desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Le dice Jesús: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y después de que hagas eso, ven y sígueme. Y oyendo el joven esta palabra, se fue triste, afligido, apenado, porque tenía muchas posesiones, muchas riquezas. ¿Qué son las riquezas? El diccionario dice que la riqueza significa abundancia de bienes materiales de gran valor, especialmente en dinero, en propiedades y en teneres. Pero vamos a ver qué dice la Escritura. Proverbios 18:11. Las riquezas, la fortuna, la opulencia del rico son su ciudad fortificada, blindada y como muro, como muralla, como una pared alta en su imaginación. Y Proverbios 28:11 dice: el hombre rico es sabio en su propia opinión, en el concepto que tiene de sí mismo, quiere decir. Entonces, la Escritura no condena las riquezas, sino el mal uso de ellas o el amor a ellas. La Escritura dice que Abraham era un hombre riquísimo. Y Eclesiastés 5:19 dice: asimismo, todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes. ¿Quién da las riquezas? Dios da riquezas y bienes, y también le da la facultad para que coma de ellas.
que tome su parte, que se goce de su trabajo, porque todas estas cosas son un don de Dios. Pero aquí con este joven rico había algo más. Las riquezas de este hombre lo tenían atado. Él conocía la palabra, pero el amor al dinero lo cegó. Por eso en su encuentro con el Señor Jesús, lo que le dijo a este joven le dejó un sabor amargo en la boca. Quizá el joven se acercó con la idea de que el Señor lo tomaría como discípulo porque era un buen muchacho, no mentía, no robaba, no había matado a nadie, no había cometido adulterio y además cumplía con todo lo que la religión le exigía. Pero el Señor Jesús le miró con cariño, le habló con amor, pero le dijo de frente y en su cara que solo Dios es bueno. En la vida nos encontramos con mucha gente que dice lo mismo. Cuando se le habla del Evangelio, la gente se defiende así: yo no soy malo, yo soy bueno, yo no robo, yo no mato. Y se defiende exactamente como este hombre. Jesús sabía lo que este joven tenía y sabía también que como era joven no podía haberlo ganado. Sus riquezas no eran producto de su propio trabajo. Sus riquezas las había heredado. Y este joven rico no se sentía responsable del hambre de los pobres, de sus enfermedades, de sus desgracias, de sus desdichas, tribulaciones e insolvencia de la gente pobre y necesitada. Mucha gente es así, hereda riquezas que no sabe cómo se hicieron. Si fue producto de un asesinato, si fue producto de una dictadura, de un narcotráfico, de fraude, de desfalco, de robo, de extorsión, de explotación, y creen todavía cumplir con los mandamientos de Dios. Así que cuando el Señor le dijo, vendé lo que tenés y dáselo a los pobres, casi le da un infarto. Aquí surgen muchas preguntas. En primer lugar, ¿era plata mala vida? ¿Era dinero de robo? ¿Era dinero de explotar a los pobres? ¿Por eso debía devolver a los pobres? La Escritura no dice nada de esto. Y viene otra pregunta. ¿Acaso Dios no nos ama? ¿Acaso no quiere que seamos ricos? Lo que Dios quiere es justicia. O sea, que todos tengan lo necesario para poder vivir como seres humanos. Vamos a otro ejemplo. Marcos capítulo 4 del verso 18 adelante. Ahí tenemos la parábola del sembrador. Empezando el 18 dice, y estos son los que son sembrados entre espinas. ¿Cuáles son los que son sembrados entre espinas? Los que oyen la palabra, pero los cuidados de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias que hay en las otras cosas, cuando entran al corazón, ahoga la palabra y queda sin fruto. La Escritura está enseñando que algunas personas que reciben la palabra tienen un gozo muy grande y comienzan a caminar en ella, pero cuando los afanes, las preocupaciones por las riquezas de este mundo comienzan a influir en sus corazones, dejan a un lado la palabra. ¿Por qué? Porque para ellos lo más importante son las cosas materiales, lo económico, y las dejan en segundo lugar las cosas de Dios.
Por lo tanto, nunca maduran, porque son seducidos por la satisfacción de los 5 sentidos y del ego humano. Surge también aquí la pregunta, ¿cómo es posible que la palabra de Dios se haga infructuosa? Millones de personas todos los domingos en el mundo entero escuchan la palabra de Dios. Pero de esos millones, solamente unos cuantos obedecen lo que se les enseña. ¿Cómo lo sé? Porque es difícil encontrar una diferencia entre un cristiano frío y tibio y uno que no lo es. Los que no son cristianos tienen grandes problemas matrimoniales y los creyentes también. Los que no son cristianos no honran sus deudas y los cristianos también. Los que no son cristianos viven afanados por obtener cosas que no son prioritarias y los cristianos también. Así que los espinos son de 3 clases. Son los afanes, el otro es la riqueza y el otro es los placeres de la vida. Estas 3 cosas, tarde o temprano, nos separan de Dios, porque nos impiden desarrollar confianza y fe basada en nuestra identidad de hijos. Y poco a poco se van apartando de la comunión con Él primero, después de la iglesia y después los afanes los sacan totalmente. Otro ejemplo, Abraham y Lot. Cuando Dios llamó a Abraham, Él se llevó a su sobrino Lot. Y Lot fue prosperando a costa de su tío. Y cuando ya tenía bastante, los empleados comenzaron a pelear, pastores contra pastores. Así que Abraham tuvo que darle vía libre a Lot para que él escoja la tierra que él desee. Le dijo, aquí está la tierra, escoge. Nosotros somos parientes, no podemos vivir peleando. Así que escoge y andate con tus cosas, así vamos a evitar una gran pelea. Lot se fue hacia la llanura, escogió la tierra más fértil, pero en esa llanura estaba la tierra de Sodoma. Pero él, con la idea de incrementar sus riquezas, tomó esa decisión. Y con esa decisión entristeció, afectó a su tío. ¿De dónde había obtenido Lot la riqueza? De su tío. Porque Abraham no tenía hijos y el padre de Lot había muerto. Así que la codicia lo llevaba debajo a Lot y a la larga lo hizo perder todo lo que tenía. ¿Qué perdió Lot? La esposa, perdió las hijas y nunca alcanzó un nivel espiritual mayor porque confió en las riquezas más que en Dios. Otro ejemplo, tenemos a Zaqueo. ¿Por qué será que cuando la gente más tiene, más quiere? Y la adicción por el dinero se va haciendo incontrolable. Y pretender que una persona avara cambie es perder las esperanzas. La única esperanza es que para Dios todo es posible y que nada es imposible para Dios. Así ocurrió con Zaqueo. Él era un cobrador de impuestos muy, pero muy rico, que se aprovechaba de su cargo para robarle al pueblo y llenarse los bolsillos. El pueblo lo odiaba a Zaqueo. Pero un día el Señor Jesús se invitó a la casa de Zaqueo
Y en esa invitación se produjo un milagro. El hombre tomó conciencia de que era un sinvergüenza y no estaba contento con el hombre que se había convertido. Y entonces decidió cambiar y parándose en medio de sus invitados, dijo: la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres. ¿Por qué? Porque él sabía que sus víctimas habían sido precisamente los pobres que él había extorsionado. E inclusive devolvió a los que le robó y estaba consciente que algunos tenía que devolverle 4 veces. A raíz de este cambio de actitud, el Señor dijo que la salvación había llegado a la casa de Zaqueo. ¿Por qué? Porque Zaqueo renunció a Mamón y estaba cambiando de reino y de proveedor. Eso pasa con muchas personas. Cuando Dios entra a su vida, se produce un cambio y una transformación. Otro ejemplo. ¿Recuerdan la predicación de Juan Bautista? Está en Lucas capítulo 3. Y Juan les decía a la multitud que salía para ser bautizados por él, le decía: generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decir: tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que Dios puede aún de estas piedras levantar hijos a Abraham. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. Y ellos le preguntaban diciendo: ¿y entonces qué haremos? Y Juan les respondía: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Y vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijan más de lo que les está ordenado. Y le preguntaron los soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y le dijo: no opriman, no acusen falsamente a nadie y estén contentos con su salario. Así que cuando Juan el Bautista estaba predicando, preparando el camino al Señor, unos que lo oyeron estuvieron de acuerdo con la necesidad de arrepentimiento y le preguntaron qué era lo que debían hacer. ¿Por qué? Porque ellos estaban conscientes que necesitaban arrepentirse. Y todas las respuestas de Juan tuvieron que ver con la actitud hacia el dinero y hacia el prójimo. ¿Quién es Mamón? Es el dios del dinero. Viene de una palabra aramea que significa esencialmente riquezas, aquello en lo cual confiamos un Dios en el corazón. Mamón es el espíritu que influye negativamente en las actitudes, en los pensamientos, en las intenciones, en los criterios en cuanto al uso del dinero. Mamón es el espíritu que se opone para que no sometas tus finanzas a Dios, engañándote en cuanto al dinero. ¿Cómo te engaña? Con el temor de perderlo. ¿Cómo te engaña? Convirtiéndote en un avaro. ¿Cómo te engaña? Convirtiéndote en un miserable. ¿Cómo te engaña? Haciéndote apretar las manos para no dar. Pero el Señor nos está enseñando justicia. ¿Cuáles son las finanzas no sometidas a Dios? Las que son controladas por el espíritu de Mamón, con avaricia, con egoísmo, con codicia, con mezquindad, con tacañería. ¿Cuáles son esas finanzas? Las que manipulan y controlan a otros. ¿Cuáles son esas finanzas? Aquellas que con engaño
pretenden traer satisfacción y felicidad. ¿Cuáles son las finanzas no sometidas a Dios? Las que son orientadas a acaparar, a amontonar. ¿Cuáles son las finanzas no sometidas a Dios? Aquellas que explotan. Aquellas que son producto del dolor ajeno. Aquellas que son producto del narcotráfico. Aquellas que son producto de la rapiña, del robo. No debemos dejar que Mamón controle nuestra vida y nos mantenga en la mediocridad, empobrecidos por la escasez y la miseria. El Señor Jesús enseñó que no se puede servir a dos amos. No se puede servir a dos señores. En Mateo capítulo 6, 24. Ninguno, dijo, puede servir a dos señores, porque va a aborrecer al uno y va a amar al otro. Va a acercarse a uno y va a menospreciar al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Y la palabra que se traduce aquí como riqueza es mamonas, un derivado de la palabra mamón, que era el dios caldeo que personificaba la avaricia, el egoísmo, la mezquindad y la confianza en las riquezas. Ese dios caldeo era a quien los paganos invocaban para que supliera las necesidades, operando bajo el principio del temor de perder lo que se tenía o el temor de no tener más adelante. En ese sentido, viene a ser un anticristo, porque este espíritu opera en los últimos tiempos para que las personas nieguen su fe en Cristo. Porque los que no reciban la marca de la bestia no podrán comprar, no podrán vender. Y si este espíritu no es la personificación misma del diablo, podemos estar seguros que sí es un subordinado de alto rango en el reino de las tinieblas. El mundo opera bajo dos reinos o dos principios para el manejo de las finanzas y las posesiones. Como también hay dos lugares a donde podemos ir en busca de confianza para nuestra provisión. Uno es el verdadero y auténtico Dios y el otro es falso. ¿Por qué? Porque no es Dios. La Escritura dice en el Salmo 23 que Jehová es nuestro pastor. Nada nos faltará. Y el otro es Mamón, es falso. Y cada uno de ellos opera de diferente o bajo diferentes principios. ¿Cuál es el principio en el reino de Dios para prosperar? Dar. Lucas 6:38. Dad y se te dará. No dice da una medida buena y apretada, solamente dice da. Lo que viene de vuelta es medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en tu seno, en tu regazo, porque con la misma medida que midas se te volverá a medir. La Escritura enseña que para recibir debes dar y vas a cosechar según lo que des, porque esa es la ley de Dios. El dar y el recibir van juntos. Solo dando uno se coloca en el lugar de esperar para recibir, para cosechar. Y la cosecha es mayor a lo que damos. Y así comienza un milagro
que es la liberación del espíritu de Mamón. ¿Quién quiere un milagro financiero? Para tener un milagro financiero tienes que invertir. Invertir es dar. Y entonces puedes esperar que tarde o temprano vas a recibir, porque el milagro puede venir, escúchelo, por un aumento de salario, puede venir por un nuevo trabajo, puede venir por un mejor negocio, puede venir por una oportunidad inesperada, una invitación, un ascenso en tu trabajo. Vos das y Dios te da. Hay mucha gente que quiere recibir sin dar y sin dar nada, especialmente cuando se trata de las cosas de Dios. La gente espera que Dios le envíe la bendición cuando ellos no han invertido nada en el reino de Dios. Y si no estás invirtiendo tu tiempo, tus talentos, tu dedicación y tu dinero, ¿por qué estás esperando que Él te dé algo? ¿Por qué estás esperando si no has sembrado nada? La prosperidad empieza por la inversión en el reino. El otro principio es el de las tinieblas, es acumular y guardar para no dar. Y eso es codicia, es tacañería. La avaricia se entiende como el afán excesivo de adquirir, poseer, atesorar riquezas y bienes materiales. Un avaro siempre es supersticioso. Dice que cree en Dios. No comen bien. No visten bien. No confían en las personas, no disfrutan de la vida. Mamón es un arquetipo de avaricia, de codicia, de materialismo. Es un demonio que sonríe ante los abusos y hace una brecha más grande entre ricos y pobres y pone el alma humana bajo su servidumbre. Por eso dijo el Señor Jesús, no pueden servir a Dios junto con Mamón. Hoy Dios nos manda a hacer una elección. ¿Y cuál es la elección? La elección es aprender a mantenerse libre. ¿Cómo uno puede mantenerse libre? ¿O libre de qué? Libre del amor al dinero. Conténtense, dice él, con lo que tienen, porque Dios ha dicho, no los dejaré ni los desampararé. Levante su mano y dígale gracias, Dios. Gracias porque en tu casa aprendo de todo. Aprendo a vivir, aprendo a pensar, aprendo a amarte, a amar al prójimo, a dar, a entender. Y todo eso está en tu palabra. Yo te bendigo, Dios. No quiero ser un oidor olvidadizo. Quiero tomar cada palabra que tú me has dado hoy porque quiero vivir diferente y aprender a caminar en justicia. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.